Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, algún ritual especial para este 2023 o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Capricornio, con 4 barajas. Tengo este oráculo que voy a ampliar al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, una baraja que se basa en los sueños, las estrellas, el universo, y que nos dirá quién va a entrar en tu vida, quién piensa en ti, Capricornio, y si estabas preocupado por algún aspecto material, dinero, tus finanzas, un trabajo, también nos lo van a decir las cartas. Mi baraja de mensajes, que cuenta con 110 cartas, con mensajes, palabras muy explícitas de lo que quisiera decirte esa persona, que no te dijo la última vez que te vio, qué piensa cada vez que recuerda tu nombre, Capricornio. Y comienzo con una sorpresa, amigos míos, porque nuestra baraja, y es nuestra baraja porque es una historia de amor universal, se ha ampliado a 127 cartas. Ahora están los números maestros, no solamente el 1-1, sino el 2-2, el 3-3, el 4-4, sueños, portales, meditaciones, algo que tu persona necesita decirte con mucha más exactitud. Las cartas, como esta baraja y el tarot, nunca nos van a decir que no podemos conseguir lo que deseamos, sino que van a trazarnos un mapa para que sigamos un camino y lo consigamos. Voy a sacar vuestras iniciales, Capricornio, en el amor. Capricornio. Capricornio en el amor. Capricornio en el amor. Capricornio. Y estas son para vosotros, y hay una que ha saltado sola. La R de amor o de rosa. Flores. Y. La L. La K. La O. La T. La Z. La M y la F. Y tengo aquí una T y una O. Te extraño, te amo. Deseo que tengas fe. Podéis decirme en los comentarios si coinciden a vuestras iniciales, apellidos o los de vuestra persona especial. Amor, he sentido desde la U, amigos míos, y la R. Sacaré vuestro número de la semana, que puede ser especial, un aniversario, fecha de cumpleaños, ese número o cifra que veis repetida por todas partes. Aquí tengo del 0 al 9 y Capricornio en el amor. Capricornio, y este número para vosotros va a ser este. Y tengo el 4. El 4 pertenece al emperador en el tarot. Arcano mayor, número 4, Aries. Y el 4 de bastos, que me está hablando de celebración, de mucho éxito, júbilo. Si habéis estado trabajando en el área más profesional y queriendo tener rendimiento, dinero, afluencia, lo vais a tener, porque el número 4 me habla, como en nuestra baraja, de tener una casa, hogar, mucho florecimiento y éxito sobre vuestra persona o algo que queráis del mundo material. Vais a tener este imperio con el emperador. Número 4 para Capricornio. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, dejadme todos los comentarios que queráis. Es lo que más me gusta. He estado un tiempo ausente porque ya sabéis que no he podido grabar. Ahora estoy muy bien, voy a grabar los horóscopos para el 2023 en el amor y en otras áreas que van a llegar. Y gracias de corazón por todos esos mensajes tan cariñosos, comentarios y haber estado en el canal, porque sé que muchos habéis visto lecturas que eran de otros días, semanas y continuabais aquí. Comenzamos, Capricornio, y sabéis que siempre invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo a preguntar, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio?
Capricornio, hay dos. Capricornio, lo que estoy viendo en este momento, me encantaría que cuando veáis la lectura me escribieseis en comentarios, porque lo que acaba de suceder es que hay personas que deseáis rendiros cuando llega el 4 de bastos para vosotros. Os lo acabo de decir con este número 4, estabilidad, mucha alegría, celebración, la boda de las almas llamas gemelas en este 4 de bastos, y muchos me estáis viendo ahora y no sabéis si es hora de rendiros, pasar a otra etapa de vuestra vida, olvidaros de esta persona. Y os dicen las cartas muy claramente, y tengo 127 Capricornio, que debéis continuar este viaje. 4 con tanto éxito, no necesitaría nada más. Es fabuloso, amigas míos, rendirse. Hice esta carta porque muchos, no solamente en el amor, en otras áreas, a veces decidimos descartar los planes que tenemos o no confiar en este amor eterno que sentimos tan profundo y que es real, amigos. Un día estuvisteis en las estrellas como un alma con esta persona, decidisteis volver como el 4 de bastos para estar juntos y os habéis sentido solas o solos, perdidos. ¿Merece la pena proseguir este viaje tan duro a veces? Porque hay muchos sacrificios y dolor. Sin embargo, la vida que Dios nos dio no fue para estar sufriendo, sino para gozar, tener felicidad y entender que vamos mejorando como personas, que consiste en aprender en cada ciclo de nuestra vida. No es hora de que os rindáis y sentiros abrazadas por personas que están a vuestro alrededor. 4 de bastos, la alegría de estar contigo, de celebrar, de coger champán, comida, aperitivos. Quiero bailar, estar a tu lado, hacer que estos bastos, troncos naturales, sean como nuestro edificio, casa, todo el árbol genealógico que vamos a plantar tú y yo estando en matrimonio. Te amo como a mi igual, no por encima ni por debajo. Estoy vinculado a ti con un anillo, con ese número 4, porque no seremos 2, sino más personas alrededor. Puede ser la familia, amigos, hijos que tengáis en común o queráis tenerlos. Tú eres para mí mi joya más preciada. No necesito ningún objeto, ni siquiera para recordarte. Eres mía, como mi llama gemela. 4 de bastos que me habla de una fiesta preciosa y brillante a los ojos de Dios, con los cielos abiertos, porque no tendréis miedo ni os preocuparéis por esa primera carta de rendirse, esas sensaciones que habéis tenido durante tanto tiempo de soledad o de angustia. Vamos a celebrarlo los dos con muchas flores, y os lo he dicho al principio también, amigos míos, y estoy muy emocionada porque tenía esa R. Yo os he dicho rosas, flores, amigos, brillando en estas cartas para vosotros. 4 de bastos, Aries, lo mucho que te amo esta persona, porque este es el mensaje que quiere comunicarte. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio? Una persona que te añora tanto y que para algunos recordará algo material que tú le diste, una bufanda, una camiseta, una camisa, un vestido. En otros será una fotografía, algo que pueda estar tocando tu persona. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses? Esta carta, amigos míos, sorpresa, tierra, as de pentáculos. Tengo fuego y la tierra que simbolizáis vosotros, Tauro, Virgo y Capricornio. Necesito que piséis la tierra, Capricornio, lo sois, lo sentís, sabéis lo que crece a vuestro alrededor, sois como la carta del mundo. Arcano mayor, ascensión espiritual. Sabéis muy bien cómo debéis de cosechar para tener frutos. Tu persona viene a ofrecerte este magnífico as de pentáculos. Deseo estar a tu lado, casarme contigo, celebrarlo con otros, con mucha fiesta y establecer nuestro hogar juntos, la casa, nuestros hijos, los proyectos que podamos tener. Y si esperabais algo de rendimientos, frutos económicos, con este as de pentáculos vais a proseguir lo que estabais planeando durante meses o años, amigos, porque va a haber muchos beneficios con este as de pentáculos materialmente. Esto es lo que desea tu persona, entregarte su alma. 2 cartas donde se halla el alma en sí misma. En este pentáculo está el espíritu y en esta las llamas gemelas. Esto es lo que desea, materializar su relación y estar contigo.
Voy a colocar en el as de pentáculos signos de tierra. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara? Esta carta ha saltado muy rápidamente. Soledad, aquí están vuestra incertidumbre, el no saber de esta persona ni tener comunicación, y sin embargo estáis ligados con el 4 de bastos y este as de pentáculos, que no es solamente material, la riqueza, el dinero, los bienes, sino todo el mundo espiritual. Sentís que estáis a punto de rendiros con estas cartas. El ermitaño Virgo, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Estas 2 cartas son para vosotros, Lady Asunción. Mirad qué cartas maravillosas. Voy a dar la vuelta a la baraja y tengo aquí fascinación. Eres como mi emperatriz, me excitas, me encantas. Os gusta llevar los labios rojos, tener flores en vuestra casa, porque tengo un as de copas presente con la carta de romance. Hay mucha agua, a pesar de que sois tierra, pero esta influencia de mucho color está arrasando con esta carta de soledad. Una mujer vestida de rojo con mucha fuerza, que como os ve vuestra persona, enigmática, misteriosa, le encanta estar contigo, ha fantaseado durante muchas veces en su habitación, en su intimidad, lo que podría hacerte, y es una persona muy particular porque puede tener unos deseos, fetiches, algo muy concreto que le encante de ti, y que vistas con una lencería especial o algún traje que tú, Capricornio, sabes en la intimidad lo que a esta persona puede gustarle. Tú eres su emperatriz, porque esta carta es el lado más sensual que yo hice de ella. Así te ve, como su adoración y su amor excitante. Las almas llamas gemelas nos encantamos y vibramos sensualmente juntos. Así te ve, Capricornio. Soledad, la carta del ermitaño. Estoy hablando del arcano mayor número 9, Virgo. Me he encontrado sola, sin ti, buceando entre túneles, como si estuviera entre mazmorras, pero con las luces encendidas, y llevo un candil, amor mío, para que sepas que sigo aquí. He creído sentirme tan sola sin tus palabras, sin que creer que podríamos estar juntos. Tú has acompañado, Capricornio, a esta persona en este camino de iluminación, porque cuando estamos espiritualmente unidos, nunca hacemos un viaje solos, aunque no hayas tenido su presencia físicamente. Sois como esta mujer que representa toda su fortaleza, que puede bucear en este agua, encontrar sus emociones y hallar sus respuestas. Vais a tener un nuevo comienzo, amigos, a pesar de que esta persona y tú hayáis estado separados o sin hablar. Soledad, con la carta de arcano mayor, el ermitaño Virgo, y planeta Mercurio con comunicación. Lo hará cuando esta persona cumpla esta fase. Ley de Asunción. Os he hablado tantas veces de la ley de Asunción, algunos lo conoceréis, a Neville Goddard. Yo sigo muy bien al pie de la letra todo lo que hago, porque es así, amigos. Todo lo que nosotros imaginamos mentalmente, desde nuestros sueños, las estrellas, desde lo que Dios nos dijo, se materializa en la tierra. Es hora de que veáis todas las cartas, estas mujeres tan poderosas, esta de aquí que va vestida de rojo, esta de blanco hablándome de tanta pureza, de la carta de fascinación. No os rindáis, cumplid vuestros sueños. Puedo aconsejaros que leáis o escuchéis a Neville y que entendáis qué propósitos tiene Dios para nosotros, mucho más elevados que estar aquí y disfrutar de la comida o de comprar una casa o de hacer un proyecto que sea laboral. Somos amor, eso es lo que yo he comprendido, os va a dar paz y vais a conseguir todo lo que deseéis. Aplicadla, sentidlo y haced meditaciones cada día. Visualizad que estáis con vuestra persona y que tenéis este hermoso as de copas a vuestro lado. As de copas. Romance. Número 1. Arcano mayor, un as, y me habla de Cáncer, Piscis y Escorpio. Amor mío, desearía estar
no en la penumbra como en esa carta de soledad, sino que cerrásemos todas nuestras cortinas y pudiese abrazarte y comunicarte en la intimidad lo mucho que te echo de menos y que me encantaría darte. Y necesito entregarte flores. Para algunos serán importantes las flores, las gardenias, hortensias, nenúfares, lotus. En el as de copas todos los sentimientos más verdaderos están reflejados, y es esta copa que tu persona te ofrece desde su corazón, desde la pureza de su alma, porque es así como se vive el amor de un alma llama gemela. Vamos a empezar tú y yo juntos, cenar en nuestra casa, compartir nuestro hogar, porque con ese 4 de bastos ya siento esa celebración y esa alegría, no solo por estar contigo, sino porque los demás reconozcan y nos vean como pareja muy establecida. Confiad en la ley de Asunción, cumplid vuestros propósitos más materiales con este as de pentáculos y reconoced que en esa carta de rendirse no estáis solos. As de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. Sacaré mi baraja de mensajes y sabremos qué más nos quiere decir tu persona, Capricornio, literalmente. Capricornio. ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio? ¿Qué piensa cada vez que se va a dormir? En regresar a ti. Desde el arcano mayor, el ermitaño, vamos hasta el as de copas. Quiero comenzar contigo a pesar de haberme alejado alguna vez. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? ¿Qué te escondió que no te dijo la última vez? ¿Y qué sueña cada vez que se va a dormir contigo, Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio? Esta carta ha saltado muy rápidamente, escapada. Quiero irme contigo a un lugar. 4 de bastos y as de pentáculos. Me podrían hablar de inicios, de salir a algún lugar, un viaje. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio que no se atrevió a decirte? ¿Qué sueña contigo, Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio, que no se atrevió a decirte? Amigos míos, ¿habéis visto? Tiempo. Y en la base de la baraja, protección. Como un caballero de espadas, Géminis. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Y si tengo que desenvainar mi espada en alto y hacer que con mi ferocidad todas las ramas y los cielos estén en ebullición, voy a ir a por ti. Una persona que entrará en tu vida y muy rápidamente. Magia, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero, así de simple. Y es lo que quiero entregarte porque soy como un niño, un adolescente con esta figura y tengo ese pentáculo que lo estoy mirando hasta el cielo, que es la representación de mi alma y todo lo que tengo en esta tierra, mi casa, mis bienes, mi trabajo. Y deseo que empecemos con este as de copas una relación tú y yo. Una persona que se puede sentir, Capricornio, algunas veces dentro de su prisión con este paje de pentáculos y la carta del ermitaño, enfrascada en su trabajo, en las obligaciones, en lo que debe hacer en el mundo material. Y es como si encontrase contigo una vía de escape para huir de este mundo y cumplir sus sueños. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. La carta, esta pertenece al colgado Neptuno, Piscis. Tengo aquí esta carta que también me habla de alejamiento, de hacer sacrificios, de tomar un nuevo rumbo en su vida para llegar a este número 1. Y la carta de escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. ¿Dónde habíais pensado alguna vez viajar, Capricornio, con esta persona? Porque ella lo ha estado pensando tanto como tú, con este as de copas y 4 de bastos. Visualizad ese viaje y todo lo que deseáis con esta persona y sentidlo. En magia voy a poner, ya lo he puesto, todos los signos de tierra. Sacaré el tarot y sabremos algo más. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio?
¿Qué viene para Capricornio? Capricornio, habéis visto qué ha sucedido. Cuando las cartas tardan en saltar, amigos, hay sentimientos que están muy reprimidos, que esconde tu persona. Y no ha saltado cualquier carta, sino esta carta llena de rosas y de copas, porque es un 6 de copas, de lo mucho que te amo y que te añoro. Y voy a llegar hasta ti con muchos ramos. Es una persona sentimental, romántica, con este as de copas, que ha estado dentro de su propio viaje con el ermitaño y la carta del colgado, que ha tenido que renunciar, que hacer algo en su vida para cambiar completamente, porque él así lo desea o ella. Y vengo aquí, con estos ojos verdes y brillantes, a mirarte en la oscuridad de las estrellas y también a lo largo del día. 6 de copas. Maravilloso, amigos míos. Aquí está vuestro rey de bastos. Dolor con este 3 de espadas. 3 de espadas, Libra, un corazón roto, desbalance, dolor. Creías, amor, que te dejé sola en el espacio con estas 3 espadas y tantos corazones rotos entre tú y yo, pero aquí no solamente corazones, sino unos labios que están abiertos porque tu persona desea hablar contigo. Infelicidad, ¿habéis sentido tanta angustia de estar aquí en el espacio solas, o es lo que pensabais? Pero hay una serie de cuerdas que están alrededor y os están sujetando, que son tu persona, tus guías espirituales. Dios mismo está aquí, no te va a dejar caer al abismo del universo. Y vais a recuperar vuestro corazón. Si hubo traición, infidelidades, si esta persona se alejó, como yo veo con estas cartas del ermitaño o del colgado, vais a tener nueva comunicación y reencuentros muy bonitos. 3 de espadas. Lamento haberte hecho tanto daño. Pero el corazón, amigos, os digo que no se acaba de romper del todo. Sigue palpitando y esta persona tiene ese dolor también dentro de su corazón. Porque as de copas, 4 de bastos y 6 de copas me hablan de una persona profundamente enamorada, con mucha nostalgia por vosotros y por estar a vuestro lado. Rey de bastos, estoy hablando de Leo, con mucha fuerza, inspiración de los bastos, ojos verdes, amigos, que me hablan de creatividad y de conseguir bienes, mucho éxito y fortuna. Y esta varita que sostiene el rey de bastos es como una especie de tercer ojo de su basto, de la intuición. Me estoy comunicando contigo a través de la luna, los sueños, y con este ojo y esta abejita quiero que sepas que te estoy mirando, que tu vida va a florecer, porque tengo esta abeja que me habla de comunicación, de llegar hasta ti, y puede ser a través de un balcón, de un trabajo, que vaya hasta tu casa, y hago que estas copas que están llenas de amor, que son como un cóctel, podamos compartirlas entre tú y yo. Hace tanto tiempo que nos amamos con este 6 de copas, que es un sol profundo en Escorpio, que quiero decírtelo cuanto antes. Soy tu rey de bastos, me enciendes, me encantas, desearía estar contigo como esa carta donde habéis visto esa pareja con fascinación. Eres muy sensual para mí y no quiero ni a otra mujer ni a otro hombre, porque yo soy el rey de bastos, tengo salamandras, símbolo de poder y de mucha fuerza, y soy como el renacimiento, salgo desde mis propias cenizas y nadie puede arrebatarme lo que yo tanto deseo, que eres tú. Este 6 de copas me está hablando de las vidas pasadas que habéis tenido vosotros dos. En algún momento habéis hecho una regresión, o a través de los sueños, cuando visteis a esta persona sentisteis que teníais una conexión demasiado especial. ¿Os habéis visto en otra época? Decídmelo en comentarios, porque esta carta es lo que representa. Maravillosa esta energía, haced vuestros proyectos reales con tanto florecimiento, estas flores, rosas rojas que hay aquí. Y si pensabais en algo material, tengo la intuición del gran basto del rey de bastos, confiad en ella. Y si estabais proyectando o elaborando algo que fuese muy creativo, seguiréis con eso adelante. Amigos, ¿cuánta fuerza tiene esta persona? Rey de bastos. Voy a poner Leo, Libra, aquí Leo, Libra, en el 3 de espadas y este maravilloso 6 de copas. Como desde la O que os he dicho, rosas, rosas, amigos. Esta persona os mira fijamente, se comunica a través de su mente, intuitivamente, de los pensamientos y de la noche, esos sueños que tiene el rey de bastos, muy húmedos y sensuales.
Lo cual es muy normal, porque las almas y llamas gemelas somos un imán, amigos. Sacaré este oráculo y sabremos algo más, Capricornio, qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Capricornio. Y voy a extender la baraja. Capricornio en el amor, Capricornio, ¿qué más nos tiene que decir? Capricornio, y esta es para vosotros, amigos míos, un atrapasueños, un corazón en medio, porque aquí hay una relación muy bonita entre vosotros dos. Y en la base de la baraja, la luna. La luna, el tiempo, final feliz. ¿Veis, amigos, estos ojos verdes? Alguno de vosotros puede tenerlos verdes o que su persona los tenga. Te estoy mirando muy fijamente. Mucha abundancia con estas abejitas y este traje amarillo. Aquí hay una media luna y en esta carta de este gatito también. Luna, espiritualidad, mucha intuición que se repite en este rey de bastos y esta carta, este gatito, te estoy mirando. Eres mi estrella y estoy junto a ti. Haced caso de vuestros sueños y de aquellos que sean más prósperos, más materiales. Alguno de vosotros quiere algo más que amor. Entonces seguiréis el camino de vuestra intuición. Si tenéis algún gatito, también está cerca de él. La carta del atrapasueños. Como veis hay unas plumas. Para mí siempre están representadas por ángeles y mensajes. Son un símbolo muy protector. Habla de karma, vidas pasadas. Algunos habéis tenido una relación kármica. Son relaciones de aprendizaje. No quiere decir que sean relaciones que no debamos de tener. Tu persona y tú estáis conectados y va a haber una comunicación. Si habéis visto alguna pluma, escuchadme, recogedlas y guardarlas, porque vuestros ángeles, arcángeles o alguno en particular al que le pidáis algo os está protegiendo. Compraos un atrapasueños si podéis. A mí me gustan muchísimo. Vidas pasadas. Hay algo que siempre tenemos que terminar, porque un alma llama gemela, si no está con su amor en esta vida, tendrá que hacerlo en la siguiente. Haced lo posible por reconoceros, amaros a vosotros mismos y esperad este tiempo que más que nunca salta aquí con esta carta. Un tiempo divino, especial, 2 meses. Ten paciencia y estate atento a lo que va a ocurrir, porque este reloj marca cambios para vosotros. 2 meses en comunicación, amigos míos. Final feliz. La vida puede ser rosa porque lo es. Y los cielos a veces son de color naranja, rosas, amarillos, tienen arcoíris y son hermosos. En estos atardeceres o amaneceres, quiero estar contigo, terminar mi vida junto a ti, porque no quiero tener ese karma. Llegar al final, como decía esta carta, karma, vidas pasadas y no estar contigo como en ese 6 de copas. Y he estado buscándote y lo hago desde mi interior como la carta del ermitaño. Final feliz para todos vosotros, Capricornio. Pues bien, hasta aquí llego con vuestra lectura, Capricornio. Me encantaría que me dijerais en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia y yo responderé. Gracias a todos de corazón por suscribiros, poner un like, activar la campanita. Ya grabo las lecturas para el 2023 y espero todos esos comentarios. ¿Qué deseáis con vuestra persona y para este 2023? ¿En qué creéis? Gracias de corazón. Volveré muy pronto y os mando desde aquí besos, abrazos, os quiero mucho y que vuestros guías espirituales os acompañen en este camino. Sé que lo hacen porque están con todos nosotros. Gracias de nuevo y nos veremos en la siguiente lectura, Capricornio.